Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que suceden en las noches más oscuras, cuando la neblina se apodera de los caminos y nosotros, los que aún caminamos bajo el sol, nos volvemos vulnerables a lo que habita en las sombras. Algunos dicen que son solo historias, leyendas que se cuentan para asustar a los niños. Pero hay quienes han visto con sus propios ojos lo que no debería estar ahí. Y cuando eso sucede, cuando te encuentras cara a cara con lo imposible, ya no puedes dudar nunca más. Esta es la historia de un hombre común, un hombre que jamás creyó en fantasmas ni en apariciones, hasta aquella noche que cambió su vida para siempre. Roberto era un hombre sencillo, de esos que trabajan duro para llevar el pan a casa. Vivía en Real del Monte, un pueblo minero de Hidalgo, donde la niebla baja como un manto espeso casi todas las noches. Trabajaba como chofer de un auto de alquiler, recorriendo la carretera que conecta su pueblo con Pachuca, llevando pasajeros de un lado a otro, sin importar la hora. Conocía cada curva, cada piedra, cada árbol de ese camino. Lo había recorrido cientos, tal vez miles de veces. Era su rutina, su vida, su forma de ganarse el sustento para su esposa y sus 2 hijos pequeños. Roberto nunca había sido un hombre miedoso. De hecho, se burlaba de aquellos que contaban historias de espantos y aparecidos. Cuando algunos de sus compañeros choferes se reunían en la parada de taxis y hablaban de cosas extrañas que habían visto en la carretera, él solo sonreía y movía la cabeza. Para Roberto, todo eso eran tonterías, cuentos inventados por gente con demasiada imaginación o demasiado tiempo libre. El mundo era simple, el mundo era real, y no había lugar para fantasmas en la mente de un hombre trabajador como él. Pero esa noche de noviembre, todo cambió. Era pasada la medianoche cuando Roberto recibió su último llamado del día. Un pasajero necesitaba llegar a Pachuca desde Real del Monte. No era inusual, aunque a esas horas la mayoría de la gente ya estaba en sus casas, durmiendo. Roberto tomó las llaves de su viejo automóvil, se despidió de su esposa con un beso rápido en la frente y salió a la oscuridad de la noche. El frío de noviembre le caló hasta los huesos en cuanto puso un pie fuera de su casa. Cuando llegó al punto de encuentro, el pasajero no estaba. Roberto esperó unos minutos, fumando un cigarro mientras miraba las calles vacías del pueblo. La neblina ya empezaba a formarse, espesa y blanca, arrastrándose por las calles empedradas como algo vivo. Después de 15 minutos, decidió que el pasajero no llegaría y arrancó el motor para regresar a casa. Pero justo cuando iba a pisar el acelerador, una figura apareció entre la niebla. Era una mujer. Caminaba lentamente hacia el auto, con pasos que parecían flotar sobre el pavimento. Roberto no la había visto acercarse. Era como si hubiera aparecido de la nada, materializada de entre las volutas de niebla que cubrían la calle. Vestía completamente de negro, un vestido largo que rozaba el suelo, y llevaba un sombrero antiguo con un velo que le cubría el rostro. Sus manos, pálidas como la cera de una vela, descansaban quietas a los lados de su cuerpo. Roberto sintió un escalofrío, pero se dijo a sí mismo que era solo por el frío de la noche. La mujer se acercó a la ventanilla del conductor y, sin decir palabra, señaló hacia el asiento trasero. Roberto dudó por un momento. Había algo extraño en esa mujer, algo que no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Sin embargo, era su trabajo, así que asintió y desbloqueó las puertas. La mujer entró al auto con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Roberto la observó por el espejo retrovisor mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. El velo seguía cubriendo su cara por completo. No podía ver sus rasgos, solo una oscuridad que parecía más densa que la noche misma. «Necesito que me lleve a San Bartolo», dijo ella finalmente. Su voz era suave, casi un susurro, pero había algo en ella que hizo que Roberto sintiera un nudo en la garganta, algo que no estaba bien. Por el lado del panteón municipal, Roberto tragó saliva. El panteón.
A esas horas, con esta niebla. Pero asintió, porque era su trabajo, y arrancó el auto. Las calles de Real del Monte quedaron atrás mientras el vehículo se adentraba en la carretera que bajaba hacia Pachuca. La neblina se volvía más densa con cada kilómetro, envolviendo el auto en una nube blanca que apenas dejaba ver más allá del capó. Los faros del automóvil atravesaban la bruma creando formas extrañas, sombras que parecían moverse a los lados del camino. Roberto intentó hacer conversación como siempre hacía con sus pasajeros. Preguntó sobre el clima, sobre el motivo del viaje, cualquier cosa para romper ese silencio pesado que llenaba el auto. Pero la mujer no respondía, solo permanecía sentada en el asiento trasero, inmóvil, como una estatua. Roberto podía ver su silueta en el espejo, pero cada vez que intentaba distinguir algún detalle, la oscuridad bajo ese velo parecía volverse más profunda, más impenetrable. Pasaron por el monumento al ingeniero Clifford, una estatua que los mineros habían levantado años atrás en memoria de un hombre que había perdido la vida en un accidente en ese mismo lugar. Roberto siempre había pasado junto a ese monumento sin pensar demasiado en él, pero esa noche, mientras lo dejaba atrás, sintió como si algo lo observara desde la piedra fría de la estatua. Un pensamiento absurdo, se dijo. Solo era su imaginación jugándole una mala pasada. La carretera continuaba descendiendo, curva tras curva. Roberto conocía ese camino de memoria, pero esa noche todo se veía diferente. La niebla lo distorsionaba todo, hacía que los árboles parecieran figuras retorcidas, que las sombras se movieran de formas imposibles. Y ese silencio, ese terrible silencio que solo era interrumpido por el ronroneo del motor. «Disculpe, señora», intentó de nuevo Roberto mirando por el espejo retrovisor. «¿Va a visitar a alguien a estas horas?» Silencio. «¿Tiene familia en San Bartolo?» Silencio. Roberto sintió que el sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del frío que hacía. Había algo profundamente perturbador en esa mujer, en su quietud absoluta, en ese velo que ocultaba su rostro. Apretó el volante con más fuerza y decidió concentrarse en el camino. Solo tenía que llevarla a su destino, y luego podría irse a casa, olvidar esta noche extraña y volver a su vida normal. Pero entonces, sucedió algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La temperatura dentro del auto descendió de manera brutal. En cuestión de segundos, pasó de estar incómodamente frío a un gélido insoportable. Roberto podía ver su propio aliento condensarse frente a su cara. Las ventanas del auto comenzaron a empañarse desde adentro, cubriendo el cristal con una capa de escarcha. Y en el espejo retrovisor, Roberto vio algo que le heló la sangre, los ojos de la mujer. Por primera vez, pudo ver algo bajo ese velo. No un rostro, sino dos puntos de luz pálida que brillaban donde deberían estar los ojos. No eran ojos normales, eran algo más, algo que no debería existir. Y lo estaban mirando fijamente, sin parpadear, sin moverse. Roberto pisó el freno instintivamente. El auto derrapó un poco sobre la carretera mojada antes de detenerse por completo. Su respiración era agitada, su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Se giró en su asiento para mirar directamente a la mujer. Necesitaba confirmar que lo que había visto era real, que no se estaba volviendo loco. Pero el asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido. Roberto miró alrededor frenéticamente. Las puertas seguían cerradas. No había escuchado ningún sonido, ningún movimiento. Era imposible que hubiera salido del auto. Y sin embargo, ya no estaba ahí. El asiento donde había estado sentada estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie. Solo quedaba un frío intenso que parecía emanar de ese espacio vacío, y un leve olor a tierra húmeda y flores marchitas. Las manos de Roberto temblaban mientras abría la puerta del conductor y salía del auto. La niebla lo envolvió inmediatamente, tan densa que apenas podía ver su propio vehículo. Caminó alrededor del auto, mirando en todas direcciones, buscando alguna explicación. Pero no había nada. Solo la carretera desierta, la niebla y el silencio. «Señora», gritó, y su voz se perdió en la noche sin eco. «¿Dónde está?» «Nada».
solo el viento suave que movía la niebla. Roberto volvió a entrar en el auto, cerró la puerta con fuerza y arrancó el motor. Sus manos seguían temblando mientras conducía, ahora más rápido de lo que debería en esa niebla. Solo quería llegar a casa, meterse en su cama, abrazar a su esposa y olvidar que esto había sucedido, pero no podía olvidar esos ojos, esa presencia, el frío antinatural. Todo se repetía una y otra vez en su mente mientras conducía de regreso a Real del Monte. Cuando finalmente llegó a su casa, eran casi las 4 de la mañana. Entró sin hacer ruido, pero su esposa lo esperaba despierta en la cocina. «Roberto, ¿qué pasó? Te ves terrible», le dijo ella al verlo. «Estás pálido como un muerto». Roberto se sentó en la mesa de la cocina y le contó todo. Al principio su esposa pensó que estaba bromeando, pero cuando vio la seriedad en sus ojos, cuando notó que sus manos aún temblaban, supo que algo realmente terrible había sucedido esa noche. Los días siguientes fueron difíciles para Roberto. No podía dormir sin tener pesadillas. Veía esos ojos brillantes cada vez que cerraba los suyos. El frío de aquella noche parecía haberse instalado en sus huesos, como si nunca pudiera volver a entrar en calor. Sus compañeros notaron el cambio en él. El Roberto que solía burlarse de las historias de fantasmas ya no existía. Ahora era un hombre callado, asustado, que miraba constantemente sobre su hombro. Una semana después del incidente, Roberto se reunió con otros choferes en la parada de taxis. Necesitaba saber si alguien más había visto algo similar. Al principio, nadie quiso hablar, pero cuando Roberto les contó su experiencia, las lenguas se soltaron. Don Refugio, un chofer mayor que había trabajado esa ruta durante más de 20 años, asintió lentamente mientras escuchaba la historia de Roberto. «Yo también la he visto», dijo finalmente. Su voz era grave, cansada. No una vez, sino 3 veces. Siempre es lo mismo. Siempre vestida de negro, siempre con ese velo, siempre pidiendo ir al panteón. Y siempre desaparece antes de llegar. Otros choferes comenzaron a hablar entonces, compartiendo sus propias experiencias. Manuel contó que la había visto parada junto al camino hace 2 años, en una noche de niebla igual de espesa. Cuando se detuvo para ofrecerle el servicio, ella entró al auto sin decir palabra y simplemente señaló hacia adelante. Manuel condujo durante varios minutos hasta que sintió ese mismo frío terrible. Cuando miró hacia atrás, ella ya no estaba. Solo quedaba el olor a flores muertas y ese frío que penetraba hasta el alma. Pedro, un chofer joven que apenas llevaba 1 año trabajando en esa ruta, dijo que su padre también la había visto décadas atrás. Su padre nunca volvió a trabajar de noche después de ese encuentro. Se cambió de turno, prefirió ganar menos dinero antes que arriesgarse a verla de nuevo. Decía que esos ojos lo habían perseguido durante años, que los veía en sus sueños, que a veces, en las noches más oscuras, podía sentir esa presencia cerca, observándolo desde las sombras. Don Refugio se encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente antes de continuar. Hay historias sobre ella que vienen de mucho tiempo atrás. Algunos dicen que fue una mujer que perdió a su hijo hace muchos años. El niño se enfermó y ella no tenía dinero para llevarlo al doctor. Pidió ayuda en el pueblo, tocó todas las puertas, suplicó a quien quisiera escucharla. Pero nadie la ayudó. El niño falleció en sus brazos una noche de invierno, justo como esta, con la niebla cubriendo todo. Dicen que ella lo enterró en el panteón de San Bartolo y que desde entonces camina por esa carretera, buscando a alguien que la lleve con él. Pero nunca llega, nunca puede llegar. Está condenada a buscar eternamente, a aparecer en los autos de los choferes que transitan de noche, a desaparecer antes de alcanzar su destino. Roberto escuchaba con atención, sintiendo cómo cada palabra resonaba en su interior. No estaba loco. No había imaginado nada. Lo que vio esa noche era real, tan real como las historias que ahora escuchaba de boca de sus compañeros. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche Roberto tuvo que trabajar de nuevo. Necesitaba el dinero. Su familia dependía de él
y no podía darse el lujo de dejar el trabajo nocturno, por más miedo que sintiera. Así que cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y la oscuridad cubrió Real del Monte una vez más, Roberto tomó las llaves de su auto y salió a las calles. La niebla había regresado, más densa que nunca. Se arrastraba por las calles como dedos blancos que buscaban atrapar a cualquiera que se atreviera a salir. Roberto condujo despacio, sus ojos recorriendo cada sombra, cada rincón oscuro. Su corazón latía acelerado y sus manos sudaban a pesar del frío. Pasó la medianoche sin incidentes. Llevó a un par de pasajeros de un lugar a otro, personas normales que solo necesitaban transporte. Roberto empezaba a relajarse un poco. Tal vez esa noche sería diferente. Tal vez la mujer de negro no aparecería. Pero entonces, mientras conducía por la carretera hacia Pachuca, la vio. Estaba parada al lado del camino, en el mismo lugar donde estaba el monumento al ingeniero Clifford. Su silueta se recortaba contra la niebla, negra como la noche misma. El velo cubría su rostro, sus manos pálidas colgaban a los lados de su cuerpo, y permanecía completamente inmóvil. Roberto sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Quiso pisar el acelerador, pasar de largo, fingir que no la había visto, pero su pie se negaba a moverse. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera paralizado. El auto comenzó a ir más despacio por sí solo, hasta que se detuvo justo frente a ella. La mujer caminó hacia el auto. Cada paso era silencioso, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Roberto quería gritar, quería salir corriendo, pero su cuerpo no le respondía. Solo podía observar mientras ella se acercaba, mientras abría la puerta trasera y se sentaba en el mismo lugar donde había estado una semana antes. «Lléveme con mi hijo», dijo ella. Su voz era diferente esta vez, más triste, más desesperada. «Por favor, lléveme con mi hijo». Roberto encontró su voz, aunque salió temblorosa y rota. «No puedo. No puedo llevarte, por favor, déjame ir. Lléveme con mi hijo», repitió ella. Y esta vez su voz sonaba más cerca, como si estuviera susurrando directamente en el oído de Roberto, aunque seguía sentada en el asiento trasero. El frío regresó entonces, más intenso que la primera vez. Roberto podía ver cristales de hielo formándose en el parabrisas. Su respiración se convirtió en nubes blancas. Los vidrios se empañaron completamente, bloqueando la vista del exterior. Y en el espejo retrovisor, esos ojos brillantes aparecieron de nuevo, mirándolo con una intensidad que le atravesaba el alma. «Nunca puedo llegar», dijo la voz, ahora con un tono de dolor tan profundo que Roberto sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. «Nunca puedo estar con él. Camino y camino, pero nunca llego. ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Por qué nadie me lleva con mi hijo?» Roberto cerró los ojos con fuerza. Rezaba en su mente, palabras que no había pronunciado desde que era niño, oraciones que su madre le había enseñado hacía tanto tiempo. Y de repente, como si alguien hubiera cortado un hilo invisible, sintió que la presencia desaparecía. Abrió los ojos lentamente. El frío se había ido. Los vidrios comenzaban a desempañarse, y el asiento trasero estaba vacío de nuevo. Pero esta vez, cuando Roberto miró hacia afuera, vio algo que lo dejó helado de terror. Huellas. Huellas de pies descalzos en la escarcha que cubría el pavimento. Huellas que venían desde donde había estado parada la mujer, que rodeaban el auto, que se acercaban a su ventana. Huellas que terminaban justo al lado de su puerta, como si alguien hubiera estado parado ahí, mirándolo. Roberto arrancó el auto con tanta fuerza que las llantas chirriaron contra el pavimento. Condujo a toda velocidad de regreso a Real del Monte, sin importarle la niebla, sin importarle nada más que llegar a casa. Cuando finalmente llegó, dejó el auto estacionado en la calle y entró corriendo a su casa. No salió durante 3 días. Cuando regresó al trabajo, les dijo a sus jefes que ya no trabajaría de noche. Aceptó la reducción de pago. Aceptó los turnos más difíciles durante el día. Cualquier cosa con tal de no tener que volver a conducir por esa carretera después del anochecer. Pero el daño ya estaba hecho. Las pesadillas no se detuvieron. Cada noche Roberto soñaba con ella. La veía parada en la niebla, esperándolo.
Escuchaba su voz suplicante pidiendo que la llevara con su hijo. Sentía ese frío terrible que parecía venir de otro mundo. Y esos ojos, esos terribles ojos brillantes, lo miraban desde la oscuridad cada vez que cerraba los suyos. Su esposa notaba cómo se despertaba gritando, empapado en sudor, temblando de miedo. Sus hijos lo veían cada vez más delgado, más pálido, más distante. Roberto empezó a beber para poder dormir, pero el alcohol solo empeoraba las pesadillas. Pasaron los meses. Roberto ya no era el hombre que había sido. Su familia se preocupaba, sus amigos lo notaban cambiado. Don Refugio intentó hablar con él, decirle que con el tiempo uno aprende a vivir con esos recuerdos, que el miedo eventualmente se vuelve más manejable. Pero Roberto solo negaba con la cabeza. «No entiendes», le dijo a Don Refugio una tarde. «Ella no solo quiere que la lleven, ella quiere algo más, algo de nosotros. Se alimenta de nuestro miedo, de nuestra vida, y no para hasta que no queda nada». Una noche de marzo, 6 meses después de su primer encuentro con la Dama de Negro, la esposa de Roberto se despertó y notó que él no estaba en la cama. Lo buscó por toda la casa, pero no lo encontró. Entonces vio que las llaves del auto no estaban en su lugar habitual. Roberto había salido. Lo encontraron a la mañana siguiente. Su auto estaba estacionado al lado del camino, justo frente al monumento del ingeniero Clifford. Las puertas estaban abiertas. El motor aún estaba tibio. Pero Roberto no estaba por ningún lado. Buscaron durante días, durante semanas. Rastrearon cada centímetro de la carretera, de los bosques cercanos, de los barrancos. Pero nunca lo encontraron. Lo único que hallaron fue una serie de huellas en la tierra suave al lado del camino. Huellas de un hombre que caminaban hacia la niebla, alejándose de su auto. Y junto a esas huellas, otras más pequeñas, de pies descalzos. Las 2 series de huellas caminaban lado a lado, adentrándose en la niebla, y simplemente desaparecían después de unos metros, como si quien las había dejado se hubiera desvanecido en el aire. Los choferes que aún trabajan esa ruta dicen que a veces, en las noches de niebla más espesa, pueden ver 2 figuras caminando por el lado de la carretera, una vestida de negro, con un velo que oculta su rostro, y otra, la de un hombre que camina a su lado, con la cabeza baja, siguiéndola hacia ningún lugar en particular. Dicen que la Dama de Negro ya no se sube a los autos como antes. Ya no busca quien la lleve con su hijo, ahora simplemente camina, acompañada por aquellos que cometieron el error de mirarla demasiado tiempo a los ojos, de intentar entender su tristeza, de quedarse atrapados en su dolor eterno. Y dicen también que si alguna vez te encuentras conduciendo por esa carretera en una noche de niebla y ves a una mujer vestida de negro al lado del camino, lo mejor que puedes hacer es seguir de largo. No te detengas, no la mires, no intentes ayudarla, porque algunos dolores son tan profundos, tan antiguos, que se convierten en algo más que pena. Se convierten en hambre, un hambre que nunca se satisface, que nunca descansa, que busca eternamente en la oscuridad a alguien más que se una a su camino sin fin. Historia 2. Hay cosas que no se pueden explicar con la razón. Hay sucesos que la gente prefiere olvidar, guardar en el rincón más oscuro de la memoria y jamás volver a mencionar. Pero eso no significa que dejen de existir. En los pueblos pequeños, donde las casas tienen techos de lámina y las noches son tan oscuras que no se ve la mano frente a la cara, la gente sabe que hay fuerzas que no se deben despertar. Y cuando alguien rompe el silencio para contar lo que vio, lo hace con la voz quebrada y las manos temblando, porque revivir esos momentos es como abrir una herida que nunca termina de sanar. Esta es la historia de Pablo, un hombre común de un pueblo de Honduras, y lo que le sucedió una noche que cambió su vida para siempre. Pablo vivía en una pequeña comunidad rodeada de montañas. Era leñador como su padre y su abuelo antes que él. Todos los días subía a la montaña con sus burros, cortaba la madera y la bajaba para venderla en el pueblo. Era un trabajo duro, pero Pablo nunca se quejaba. Tenía una esposa llamada Rosa y un bebé de apenas 2 meses al que adoraba con toda su alma. El niño era su alegría,
su razón para levantarse cada mañana antes del amanecer y enfrentar el calor y el cansancio. Las cosas en el pueblo habían estado tranquilas durante mucho tiempo, o al menos eso parecía. La gente iba a misa los domingos, trabajaba la tierra, criaba a sus hijos. Pero Pablo había empezado a notar algo extraño. Los perros del pueblo ladraban de forma diferente por las noches. No era el ladrido común cuando pasaba algún extraño o algún animal salvaje. Era un aullido que le ponía la piel de gallina, un sonido desesperado, como si los animales sintieran algo que los humanos no podían percibir. Una tarde, mientras bajaba de la montaña con sus burros cargados de leña, Pablo pasó frente a una casa que estaba a las orillas del pueblo, casi pegada a la montaña. Era una cabaña pequeña, con las paredes de madera vieja y el techo de lámina oxidada. Allí vivía una mujer que él había visto pocas veces. La gente del pueblo no hablaba mucho de ella. Era joven, delgada, con la piel muy pálida y el cabello largo y oscuro. Vivía sola desde que su esposo había perdido la vida en una pelea años atrás. Nadie se acercaba mucho a su casa. Ese día Pablo la vio lavando ropa en una tina de metal afuera de su cabaña. Ella levantó la vista cuando él pasó y le sonrió. Era una sonrisa amable, pero algo en sus ojos hizo que Pablo sintiera un escalofrío. No sabía explicarlo. Tal vez era el cansancio, pensó. Hacía mucho calor y había trabajado sin descanso desde la madrugada. Siguió caminando, jalando a sus burros por el camino de tierra, pero su perro, que siempre lo acompañaba, se detuvo en seco. El animal comenzó a gruñir mirando hacia la casa de la mujer. Sus pelos se erizaron y sus ojos se veían desorbitados. Pablo tuvo que jalarlo con fuerza para que siguiera avanzando. Cuando llegó a su casa, Rosa lo recibió con una expresión preocupada. Le contó que en el pueblo habían empezado a correr rumores extraños. Una vecina había mencionado que su bebé había amanecido con fiebre alta sin razón aparente. Otro niño pequeño había llorado toda la noche sin parar, como si algo lo aterrorizara. Y la señora Marta, una anciana que vivía cerca de la iglesia, había dicho que escuchó un silbido extraño durante la madrugada, un sonido que venía del cielo, pero que no parecía de ningún pájaro conocido. Pablo le restó importancia. La gente en los pueblos siempre exageraba las cosas, siempre buscaba explicaciones sobrenaturales para lo que era simple mala suerte o enfermedad. Pero esa noche, cuando estaba acostado junto a Rosa con su bebé durmiendo en la cuna al lado de la cama, Pablo no pudo conciliar el sueño. Había algo en el aire, una sensación de peso, como si la oscuridad de afuera estuviera viva y respirando. Los perros del pueblo comenzaron a aullar otra vez. Primero uno, luego otro, hasta que parecía que todos los animales estaban gritando al mismo tiempo. Rosa se despertó sobresaltada y abrazó a Pablo. «¿Qué es eso?», susurró con voz temblorosa. Pablo se levantó de la cama y fue hasta la ventana. Movió un poco la cortina y miró hacia afuera. La noche estaba negra como boca de lobo. No había luna. Pero entonces escuchó el silbido. Era agudo, penetrante, y venía del cielo. Se movía, como si algo estuviera volando en círculos sobre el pueblo. Pablo sintió que el corazón se le aceleraba. Ese sonido no era normal. No era un ave nocturna ni el viento entre los árboles. Era algo distinto, algo que le hacía sentir un vacío en el estómago. Rosa se acercó a él y también miró por la ventana. Sus manos temblaban cuando sostuvo el brazo de su esposo. El silbido se hizo más fuerte, más cercano, y de pronto se detuvo justo encima de su casa. El bebé comenzó a llorar. No era un llanto normal de hambre o sueño. Era un grito desesperado, como si el niño sintiera un peligro terrible. Rosa corrió a la cuna y levantó al bebé entre sus brazos, tratando de calmarlo. Pero el pequeño seguía llorando con una intensidad que ninguno de los dos había escuchado antes. Pablo cerró la cortina de golpe y le dijo a Rosa que se quedara quieta, que no hiciera ruido. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. El silbido seguía allí, afuera, dando vueltas alrededor de la casa. Pablo podía escuchar un sonido extraño, como el aleteo de algo muy grande. Y entonces, escucharon unos golpes en el techo. No eran golpes fuertes,
sino rasguños, como si unas garras estuvieran arañando la lámina. Rosa ahogó un grito y apretó al bebé contra su pecho. Pablo buscó su machete, el que siempre tenía cerca de la puerta, y lo sostuvo con las dos manos. Los rasguños continuaron durante un rato que pareció eterno. Luego todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que era peor que el ruido. Pablo esperó, sin atreverse a moverse, con la respiración entrecortada. Rosa lloraba en silencio mientras mecía al bebé, que finalmente se había calmado un poco. Pasaron minutos, tal vez media hora, y nada volvió a suceder. Los perros del pueblo dejaron de aullar. La noche recuperó su calma aparente. Cuando amaneció, Pablo salió de su casa con cuidado. Miró el techo y sintió que la sangre se le helaba. Había marcas profundas en la lámina, como si algo con garras enormes se hubiera posado allí. No eran marcas de ningún animal que él conociera. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Bajó la mirada y vio que en la tierra frente a su puerta había huellas. No eran huellas de pies humanos ni de animal. Eran marcas extrañas, con 3 dedos largos terminados en puntas afiladas. Pablo no le contó a nadie lo que había visto esa noche. Tenía miedo de que pensaran que estaba perdiendo la razón, pero durante los días siguientes, más personas en el pueblo comenzaron a hablar. La vecina cuyo bebé había tenido fiebre contó que había escuchado rasguños en su ventana. Otro hombre dijo que su esposa había visto una sombra enorme pasar frente a la luna, y la señora Marta insistía en que había visto una figura volando sobre el cementerio. Una figura con forma de mujer pero con alas como de murciélago. Fue entonces cuando don Esteban, el hombre más viejo del pueblo, reunió a varios vecinos en la plaza. Don Esteban era respetado porque conocía las historias antiguas, las leyendas que se contaban de generación en generación. Cuando todos estuvieron reunidos, el anciano les habló con voz grave y cansada. Les dijo que lo que estaba pasando en el pueblo no era nuevo. Les contó que décadas atrás, cuando él era apenas un niño, había sucedido algo parecido. La Chorca había regresado. Don Esteban explicó que la Chorca era una mujer que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Nadie sabía exactamente cómo había pasado, pero la historia decía que una mujer llena de odio y dolor había vendido su alma para obtener poderes terribles. Se convertía en una criatura de la noche, mitad humana, mitad bestia, con alas negras y garras afiladas. Volaba sobre los pueblos buscando sangre de los más inocentes. Su objetivo eran los niños pequeños, especialmente los bebés. Se decía que se alimentaba de ellos para mantenerse viva, para conservar su juventud mientras su alma se pudría por dentro. La gente escuchaba con horror. Algunos no querían creer, pero los que habían visto las señales sabían que don Esteban estaba diciendo la verdad. Pablo sintió que las piernas le temblaban. Pensó en su bebé, en las marcas en su techo, en el silbido que había escuchado. Preguntó al anciano si había alguna forma de detenerla, de proteger a sus familias. Don Esteban negó con la cabeza lentamente. Dijo que sus abuelos habían intentado de todo cuando la Chorca apareció la última vez. Rezaron, pusieron cruces en las puertas, encendieron velas benditas. Nada funcionó. La criatura siguió viniendo noche tras noche hasta que se llevó a 3 niños del pueblo. Después desapareció por décadas, pero ahora había regresado. El anciano les advirtió que debían cuidar a sus hijos como nunca antes, mantenerlos cerca, no dejarlos solos ni por un momento. Pero en el fondo todos sabían que si la Chorca quería llevarse a alguien, nada podría detenerla. Esa noche, Pablo no durmió. Se quedó sentado junto a la cuna de su bebé con el machete en las manos, vigilando cada sombra, escuchando cada sonido. Rosa estaba sentada en la cama, con los ojos rojos de tanto llorar. Habían cerrado todas las ventanas y puesto una cruz en la puerta, pero Pablo sabía que eso no sería suficiente. Podía sentirlo en sus huesos, en el aire pesado que llenaba la casa. A eso de las 3 de la mañana el silbido volvió. Esta vez era más fuerte, más cercano que nunca. Pablo se puso de pie de inmediato. El bebé comenzó a llorar otra vez con ese grito desesperado que le rompía el alma. Rosa lo tomó en brazos y retrocedió hasta la esquina de la habitación.
Los rasguños en el techo comenzaron de nuevo, pero ahora eran más violentos. La lámina crujía y se doblaba como si algo pesado estuviera encima. De pronto, una de las láminas se desprendió con un ruido terrible. Un agujero se abrió en el techo, y por él entró una ráfaga de aire frío que apagó la vela que tenían encendida. La oscuridad los envolvió por completo. Pablo gritó y blandió el machete hacia arriba, pero no podía ver nada. Escuchó un siseo, un sonido que no era humano ni animal, algo intermedio que le heló la sangre. Rosa gritaba abrazando al bebé. Pablo sintió que algo pasaba volando cerca de su cabeza. Sintió el roce de algo áspero, como cuero viejo. Trató de golpear con el machete, pero solo cortó el aire. El bebé lloraba cada vez más fuerte, y entonces, en medio de la oscuridad, Pablo escuchó una voz. Era una voz de mujer, pero distorsionada, ronca, como si saliera de una garganta dañada. «Dame al niño», susurró la voz. «Dame al niño y me iré». Pablo sintió que el terror lo paralizaba. Esa voz venía de todas partes y de ninguna. Rosa sollozaba en la esquina, apretando a su bebé con todas sus fuerzas. Pablo gritó que nunca, que antes tendría que pasar sobre su cuerpo. Volvió a blandir el machete en la oscuridad, moviéndose a ciegas, tratando de proteger a su familia. Hubo un silencio breve. Luego Pablo sintió un golpe terrible en el pecho que lo lanzó contra la pared. El machete salió volando de sus manos. Cayó al suelo sin poder respirar, con un dolor que le quemaba todo el cuerpo. Escuchó que Rosa gritaba su nombre, pero no podía moverse. Escuchó el aleteo otra vez, más cerca de donde estaba su esposa. Con un esfuerzo sobrehumano, Pablo se arrastró por el suelo buscando el machete a tientas. Sus dedos tocaron el mango y lo agarró con fuerza. Se puso de pie tambaleándose y corrió hacia donde había escuchado la voz de Rosa. En ese momento, la luna salió de entre las nubes y un rayo de luz plateada entró por el agujero del techo. Lo que Pablo vio en ese instante quedaría grabado en su mente para siempre. Era una mujer, o algo que había sido una mujer alguna vez. Su piel era gris como la ceniza y estaba cubierta de arrugas profundas. Tenía el cabello largo y enredado cayendo sobre sus hombros huesudos. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros, sin pupila ni blanco, como dos pozos vacíos que absorbían la luz. Y en su espalda había dos alas enormes, correosas y rasgadas, como las de un murciélago gigante. Sus manos terminaban en uñas largas y curvas, manchadas con algo oscuro. La criatura estaba flotando frente a Rosa, extendiendo sus garras hacia el bebé. Rosa retrocedía contra la pared, sin poder ir más lejos, protegiendo a su hijo con su cuerpo. Pablo gritó y se lanzó contra la chorca con el machete en alto. La criatura giró su cabeza hacia él de una forma antinatural, como si su cuello pudiera doblarse en un ángulo imposible. Abrió la boca y Pablo vio que sus dientes eran puntiagudos como agujas. Pablo golpeó con el machete, pero la chorca se movió con una velocidad increíble. Lo esquivó y con un movimiento de su ala lo golpeó otra vez, lanzándolo contra la cómoda. Pablo sintió que algo se rompía en su costado. El dolor era insoportable. Cayó al suelo tosiendo, tratando de respirar. La chorca volvió su atención a Rosa y al bebé. Extendió sus garras y tomó al niño. Rosa trató de resistirse, de sostener a su hijo, pero la fuerza de la criatura era demasiada. Con un tirón violento, la chorca arrancó al bebé de los brazos de su madre. Rosa cayó al suelo gritando, implorando, suplicando que le devolviera a su hijo. Pablo, tendido en el suelo con el cuerpo roto, solo pudo ver cómo la criatura sostenía a su bebé entre sus garras. El niño lloraba con un llanto que se hacía cada vez más débil. La chorca miró a Pablo con esos ojos vacíos y negros. No había emoción en ellos, no había misericordia ni remordimiento. Solo había hambre. «Gracias». Y entonces, con un batir de sus alas enormes, la chorca salió volando por el agujero del techo llevándose al bebé consigo. El silbido agudo llenó la noche otra vez, alejándose cada vez más hasta desaparecer por completo en la oscuridad de la montaña.
Pablo intentó levantarse, intentó gritar, pero su cuerpo no respondía. Rosa gateó hasta él y lo abrazó, sollozando sin control. Los dos se quedaron allí, en el piso de su habitación destruida, abrazados en medio de la oscuridad, sabiendo que su hijo se había ido para siempre. Los días que siguieron fueron los más oscuros que el pueblo había conocido. Nadie volvió a ver al bebé de Pablo y Rosa. Buscaron en la montaña, en las cuevas, en cada rincón posible, pero no encontraron nada. Solo silencio. Otros niños desaparecieron en las semanas siguientes. La Chorca volvía cada cierto tiempo, siempre en las noches sin luna, siempre con ese silbido terrible que anunciaba su llegada. El pueblo vivía en un terror constante. Las familias se turnaban para vigilar durante las noches, pero era inútil. Cuando la Chorca elegía a su víctima, nada podía detenerla. Pablo nunca se recuperó. Pasaba los días sentado frente a su casa, mirando hacia la montaña con los ojos vacíos. Rosa se había ido a vivir con su hermana en otro pueblo, incapaz de soportar estar en el lugar donde había perdido a su hijo. El cuerpo de Pablo sanó con el tiempo, pero su alma quedó rota para siempre. Don Esteban falleció poco después, llevándose consigo las historias antiguas y cualquier conocimiento que pudiera haber sobre cómo detener a la Chorca. El pueblo, poco a poco, fue quedándose vacío. Las familias jóvenes se marchaban buscando seguridad en otros lugares, lejos de la montaña maldita. Los que se quedaban lo hacían porque no tenían a dónde ir, y vivían cada noche con el miedo clavado en el pecho. Dicen que la Chorca sigue allí, que en las noches sin luna, cuando la oscuridad es total y el silencio pesa como una piedra, se puede escuchar su silbido sobre los pueblos cercanos a la montaña. Dicen que busca niños pequeños, bebés inocentes, para alimentarse y mantener su existencia horrible. Y dicen que no hay forma de detenerla, que es un castigo eterno por pecados olvidados, una maldición que nunca terminará. Pablo murió años después, solo y consumido por la tristeza. Sus últimas palabras fueron una advertencia para quien quisiera escucharla. Dijo que hay cosas en este mundo que no se pueden combatir, fuerzas que están más allá del entendimiento humano. Dijo que la Chorca era una de ellas, un recordatorio de que la oscuridad siempre gana al final. Y mientras contaba esto con voz débil, se escuchó a lo lejos, en la montaña, un silbido agudo que atravesó la noche. Pablo cerró los ojos por última vez, sabiendo que la criatura seguiría allí mucho después de que él se fuera. Seguiría volando en la oscuridad, buscando su próxima víctima, eternamente hambrienta, eternamente maldita. La Chorca nunca se va, solo espera, y cuando llega la noche perfecta regresa,